Ha llegado un miércoles más para encontrarnos en la búsqueda de nuestro Señor. Buenas tardes, amadas de Dios. Soy Patti de Orellana y les doy la bienvenida a su espacio Conectadas, reflexiones que transforman la vida de la mujer. Así que es mi anhelo que la palabra del Señor nos vaya cambiando poco a poco cada día y nos podamos parecer más a Jesús y menos a nuestras propias concupiscencias. ¿Y para qué? Para vivir una vida plena y gozosa en Él. Nuestro versículo clave de hoy está en Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Amado Señor, nos ponemos en tus manos. Te rogamos por favor que trates y sanes nuestro corazón con ese poder sobrenatural que solo tú tienes. Espíritu Santo, por favor, intercede por nosotros ante el Padre para que le pidas lo que realmente nos conviene. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre y en el cual hay poder, en tu nombre Jesús. Amén. Continuamos hablando sobre las situaciones que rompen, que destruyen el corazón de una mujer. Ya hablamos del abandono y también del maltrato físico. Ahora vamos a detenernos en el maltrato emocional y si Dios permite, la próxima semana hablaremos sobre el abuso o el maltrato sexual. El maltrato emocional está íntimamente relacionado con la violencia verbal y el abandono emocional. Sin embargo, como de este ya habíamos hablado la semana anterior, hoy nos vamos a quedar únicamente con la violencia verbal. ¿Y qué es esto? Es todo tipo de ofensa relacionada a lo que nos dicen o decimos a otras personas en forma negativa, repulsiva, discriminativa, ofensiva, sarcástica, dañina, tóxica y todas las cosas malas y negativas que destruyen a una persona que usted le quiera agregar. Sé que como mujeres hemos crecido escuchando palabras como estas. Tú no sirves para nada, inútil, tan tonta, tarada. Nadie te quiere, no vales nada, no mereces a nadie. Yo ni te quería tener, no sé para qué naciste. Ningún hombre te va a aceptar. De prostituta vas a terminar, si es que no vales nada. Si a usted le suena parecida o conocidas estas palabras, probablemente es porque él se las escuchó decir a alguien, alguna vecina, o probablemente se las dijeron a usted, ya sea en su infancia o en su adolescencia. Lo más triste es que la mayoría de las agresiones verbales son hechas por mujeres a otras mujeres y muchas veces es duro reconocerlo, pero estas palabras, este tipo de agresión son dichas de madres a hijas y como lo he venido diciendo atrás, generación tras generación. Es decir, bisabuelas que trataron así a la abuela, abuela que lo aprendió y se lo dijo a la madre se lo dijo a la hija y así hasta donde estamos. Entonces, ¿dónde se sufre la primer violencia verbal? Pues con seguridad podemos decir que en nuestra casa, lamentablemente, cuando nuestro hogar debería de ser un lugar contrario a esto, un lugar para educar con amor y fomentar el respeto y la consideración, y más si somos cristianas, porque Dios es amor y el fruto del Espíritu Santo refleja ese amor y todo tipo de consideración y está sobre todo los valores universales que conocemos. Pero, ¿qué es lo que sucede, verdad? No lo estamos haciendo porque no estamos viviendo vidas comprometidas o porque nuestras madres y nuestras generaciones atrás no tuvieron el conocimiento de Cristo o no tuvieron una vida comprometida con Él, solo una vida de religiosidad. Pero está en nosotros poder cambiar esto. ¿En qué otro lugar podemos encontrar violencia verbal? En la escuela, por ejemplo, por los maestros y compañeros. El bullying puede ser de todo tipo, el famoso bullying o maltrato, ¿verdad? Que ahora lo conocemos con este nombre, pero no es que sea nuevo, siempre existió. Y a veces hay mucho maltrato físico en las escuelas, pero el maltrato más evidente es el verbal. ¿Y cómo son estas cosas? Bueno, son las burlas, los rechazos, poner apodos, todo este tipo de cosas que dañan y afectan las emociones de las personas. Y si
nosotras siendo mujeres y somos maestras, lo hacemos. Por ejemplo, hay maestras que tratan con palabras hirientes y denigrantes a sus alumnos, que los humillan en público. Yo quiero decirle esto, si usted es cristiana y hace este tipo de cosas con sus alumnos, siéntase avergonzada. Pídele perdón a Dios y a sus alumnos y sepa que dará cuenta a Dios por esto y que aunque reciba el perdón del Señor, tendrá una consecuencia. Pero si por el contrario usted no lo hace, pero permite que sus alumnos lo hagan, también tiene que corregir esto. Ninguna maestra debe de permitir esto y sobre todo una maestra conocedora de la palabra de Dios, porque sus principios están basados en la Biblia. Tienen que haber una intervención pronta para evitar que se dañe alguna estudiante, algún estudiante. Siempre en un grado hay una niña, un niño, un adolescente que está sufriendo la burla constante de otros, de los compañeros, de otros chicos. También si como madres sabemos que nuestros hijos o nuestras hijas están recibiendo este tipo de maltrato en el colegio, sabemos que se están burlando de ellos, que les están hiriendo con palabras, que están destruyéndoles con apodos y no hacemos nada. También nosotros tendremos que dar cuentas al Señor y a nuestros hijos. Y vamos a prepararnos para recibir consecuencias feas, terribles para nuestros hijos y para nosotros. Entonces, ¿qué es lo mejor? Intervenir prontamente. Y también esta otra situación. Si nosotros somos madres de hijos y de hijas que ellos ejercen bullying a otras señoritas, a otras jovencitas, a otras niñas, a otros niños, y nosotros tenemos el conocimiento de esto, y es más, nos reímos porque ellos lo hacen, y no estamos interviniendo para detenerlos, también vamos a dar cuenta delante de Dios y vamos a tener que cargar con consecuencias serias respecto a esto. Porque si nos damos cuenta, las heridas del corazón, las heridas de la mente, de nuestras emociones, de nuestro estado emocional enfermo, tienen mucho que ver con las palabras. No es cierto lo que dice ese dicho tan famoso, las palabras se las lleva el viento. No, las palabras tienen consecuencias. Por eso el Señor dedica muchos versículos en su palabra a hablar sobre esto, a pedirnos que nuestras palabras sean sazonadas, que nuestra palabra sea como la miel. Entonces, sí hay consecuencias porque hieren y a veces dejan cicatrices más grandes y heridas más grandes que los golpes mismos. ¿En qué otro lugar nosotros podemos estar recibiendo este tipo de afección emocional, este tipo de agresión verbal? También lo podemos estar haciendo en el trabajo, ya sea en nuestra posición de jefas o en nuestra posición de empleadas. Muchas personas, aún teniendo el conocimiento del Señor, ejercen mucho maltrato verbal sobre sus compañeras o sobre sus subalternas. Este es otro llamado a la reflexión y a la atención. Si somos mujeres que estamos ejerciendo maltrato porque estamos en una posición de superioridad en nuestro trabajo, tenemos que detener esto, sobre todo si somos hijas de Dios. Estamos obligadas a hacer luz, a hacer sal, a dar buen testimonio. Pero si por el contrario somos mujeres que estamos recibiendo este tipo de maltrato, debemos de detenerlo. Hay formas de ampararnos aún legalmente para hacerlo, porque ahora el maltrato verbal también está contemplado en la ley. Así que no debemos permitir que esto continúe. En el hogar quizás es el lugar donde más violencia verbal se puede dar, porque lamentablemente muchas veces somos súper amables con los de afuera, pero con los de adentro sacamos toda nuestra frustración, nuestro estrés, nuestro cansancio, y como son los de nuestra confianza, ¿se acuerdan lo que hablábamos la semana anterior? A veces en esa relación de confianza hay manipulación también, hay maltrato también. ¿En qué relaciones se puede dar esto? En las relaciones con los esposos y con los hijos. ¿Los hijos pueden maltratar a las madres? Sí, pueden maltratar a las madres. ¿Por qué? Porque nosotras se lo permitimos. Pero si lo permitimos este tiempo atrás, no significa que tenemos que seguir haciéndolo. Pidamos la dirección del Señor
para saber cómo detener esta situación. Pero hay hijos sumamente hirientes, hay hijas sumamente hirientes con las madres y madres que están sirviéndoles con amor, que están acercándose a ellos para atenderlos, pero que obviamente ellos les parecen que son un estorbo, que están metiéndose en su vida y hasta cierto punto es entendible que en algunas edades los adolescentes se sientan invadidos por nosotras, pero lo que no es entendible ni es aceptable, que nos griten, que nos humillen, que nos maltraten. Somos sus madres, representamos autoridad delante de Dios para ellos y autoridad legal, porque aún las leyes como la ley Lepina obliga dentro de las obligaciones a los niños y jóvenes, dice que ellos están obligados a cumplir, respetar con los padres, con las autoridades en las escuelas. No solo habla de los beneficios que la ley les da como por ser niños y adolescentes. Entonces, también tenemos que saber detener esa situación. Ahora nos vamos a detener en las relaciones con los esposos, porque es una relación en donde se da más el abuso verbal. Pero antes de eso, quiero hablarles de un libro que me gusta mucho que se llama El asombroso poder de las palabras de los padres sobre la vida de los hijos, de Beverly LaHaye. Beverly y Tim LaHaye son unos esposos que se han dedicado a trabajar sobre los temperamentos tanto en adultos como en niños y en este tipo de situaciones que nos interesan en este momento. Creo que son consejeros cristianos muy aferrados a la palabra de Dios y que nos podían agregar un valor muy grande si lo leemos y un aporte muy grande a nuestra familia, sobre todo porque son consejos muy atinados y sobre todo basados en la palabra de Dios, consejos muy prácticos para poder manejar esto de las palabras que ofenden, que no solo nos ofenden, sé que estamos viendo palabras o situaciones que destruyen a la mujer, pero de paso también es importante que veamos si nosotros como mujeres estamos destruyendo a otros. Nos detenemos nuevamente entonces con las relaciones de los esposos. ¿Por qué? Porque en esta relación es donde se da más el maltrato y el abuso verbal. Y es casi como que se repitiera el maltrato que la madre le hizo a la niña o al adolescente en años atrás, se vuelve a repetir con el esposo. Yo quiero pensar que esto se va a dar solo en aquellos hogares donde los hombres no son cristianos o que asisten a una iglesia pero que solo son religiosos, porque no quiero creer que hombres cristianos traten mal a sus esposas, porque si lo están haciendo definitivamente no son cristianos. Muchos de estos las llaman inútiles, idiotas, porque no hacen las cosas bien según su criterio. Las desnigran con palabras groseras porque no satisfacen su vida sexual, su vida íntima, nuevamente de acuerdo a su criterio. Pero recordemos que la vida íntima es un mutuo acuerdo y siempre basados en la palabra de Dios. Hay todo tipo de insultos, hay amenazas de dejarlas, de abandonarlas o simplemente amenazas de hacerles daños físicos, palabras hirientes, palabras como ya no te quiero, ya no te necesito, te has hecho fea, no haces las cosas bien, no sirves para nada, eres una inútil. Si se dan cuenta, pueden haber palabras que escuchamos en la niñez. Y no solo se está abriendo la herida de la niñez, sino que está repitiéndose la situación. Y esto no solo genera el dolor por la ofensa, sino que hay una sensación de culpa, porque inconscientemente sé que debo de detenerlo y no lo puedo detener. La violencia verbal es un maltrato emocional porque afecta el estado psicológico de todas las personas y en nuestro caso de las mujeres. Los gritos, las amenazas, las palabras hirientes, las palabras como no sirves, no puedes, no te quiero, provocan sentimientos de inseguridad, de baja autoestima, de autoconfianza, se pierde la autoconfianza. Las mujeres empiezan a creer, toda mujer que sufre este tipo de violencia empieza a creer que de verdad no tiene la capacidad de hacer nada, que no sirve para nada, que todo lo que hace lo hace mal. También hay sentimientos de temor o de terror por los gritos. Hay sentimientos de tristeza, de profunda tristeza, de frustración, de depresión. Van generando sentimientos también de odio, de rechazo, inclusive de venganza hacia la persona que los ofende. Entonces podemos declarar con certeza
que la violencia verbal va a dañar nuestras emociones, va a dañar nuestro estado psicológico al punto de también ocasionarnos enfermedades físicas. Es importante que reconozcamos algunas cosas. Primero, que esto no es para nada normal. La violencia verbal no es normal y no debemos aceptarla. Es importante detenerla y nos podemos amparar hasta por la ley, por todos los daños, porque la ley la ha considerado parte de sus estatutos, por todos los daños psicológicos y hasta físicos que conllevan: estrés, depresión, problemas de presión arterial, ansiedad, es decir, los estados emocionales enfermos pueden llegar a desarrollar enfermedades psicosomáticas. Es importante también que no olvidemos que nada de esto no solo no es normal, sino que no se cambian con promesas vanas, es decir, que el esposo insulta, ofende, daña continuamente cuando esté enojado. No lo justifiquemos, es que como estaba enojado me dijo esto, pero él es buena persona. Esto no se debe de justificar. Si su esposo le ejerce este tipo de violencia y quiere realmente él cambiar y no tratarla así, debe demostrarle a usted frutos de verdadero arrepentimiento, acciones concretas, como cuáles. Deben asistir a consejería cristiana, debe asistir él a un grupo de ayuda para el manejo de la ira, para recibir un tratamiento adecuado y específico para eso, porque generalmente esto se da en momentos de enojos y un mal manejo, ¿verdad?, de la ira. Sin embargo, no justifica que se siga dando. Si usted sabe que su esposo quiere cambiar, tiene que demostrarle con este tipo de acciones, no solo con promesas: mi amor, te prometo esto no va a volver a pasar, es que yo estaba muy molesto. Y puede ser, como les decía anteriormente, que haya un sincero arrepentimiento, un sincero deseo de cambiar, pero como ya es algo que está en él y que no puede detenerlo y controlarlo sin la intervención de ayuda, va a seguir haciéndolo y el daño se va a seguir aumentando. Ambos necesitan ayuda, tanto el que agrede para detener la agresión como la que ha sufrido la agresión para sanar y para saber detenerla, porque también es importante aprender a detener la agresión. Es importante reconocer que todo tipo de abuso es traumático, por lo tanto dejará consecuencias, y en esas consecuencias es en las que hay que trabajar. También es muy, muy importante que usted no olvide que es la niña de los ojos de Dios, que Él le puso nombre nuevo, suya. Usted le pertenece, yo le pertenezco. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Somos parte de ese pueblo adquirido, de esa nación santa. Por lo tanto, Dios no quiere que nos traten mal. Por otro lado, Él quiere sanar tu herida. Eso es lo más importante. Él quiere sanar tu corazón y restaurarte. Así que aunque en este momento nos sintamos desechadas, estamos sufriendo este tipo de maltrato o lo hemos sufrido en algún momento, el Señor nos dice que Él viene para sanar nuestras heridas, para restaurar nuestras vidas, y que si la forma en que nos han tratado nos han hecho sentirnos una persona olvidada, una persona desvalorada y no tenemos ningún propósito ni objetivo en esta vida, el Señor viene a decirnos lo contrario. Él viene a decirnos que somos hijas de propósito, que Él quiere llevarnos a otro nivel, no solo de espiritualidad, a otro nivel también de vida en esta tierra, de vida material y de una vida buena, una vida de gozo. Y lo más importante, en su palabra, en el Salmos 30:11, Él dice que Él quiere cambiar nuestro lamento en baile. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, dice su palabra. Hermanas, que parte de la restauración que el Señor va a hacer en nuestra vida, el resultado final es precisamente eso: transformar todo este dolor que ahora tenemos, o el dolor que tuvimos ahí, que solo está dormido porque no lo hemos trabajado, porque no lo hemos entregado al Señor para obtener una verdadera liberación, para poder perdonar a nuestros agresores. O si es peor, si estamos sufriendo la agresión y no la hemos detenido, pues el Señor ha venido a decirnos que puede cambiar nuestra vida, que tenemos que hacer lo que está en nuestra parte hacer, y Él va a hacer lo que está en su parte hacer.
pero Él quiere cambiar tu dolor y mi dolor definitivamente en gozo, en baile. Y el gozo es permanente porque viene de la presencia de Dios, pero también debe de haber una vida diferente, una vida transformada. Amadas hermanas, que el Señor nos siga ayudando. Continuamos con la ayuda de Él la próxima semana.